amables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto estar en sintonía y en contacto con ustedes a través de nuestra señal. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Caterina Manzano, en los controles Ian Bururú, el gran Bururú Martínez, y quien les saluda en la conducción, Pedro Uruchurtu, como siempre acompañándoles por este programa, su programa Aquí se habla libertad. Recuerden que pueden estar en sintonía con nosotros a través de los múltiples canales que les ofrece Radio Caracas Radio, por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, RCR750, también a través de Periscope y Twitter, @RCR750, también a través de TuneIn y también, por supuesto, a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí encuentran toda nuestra programación en vivo, pero también en diferido, así que nos pueden sintonizar en cualquier momento y ver nuestra programación, todo lo que les ofrece Radio Caracas Radio 24/7. También recordar que este programa, entre muchos, llega gracias a Habibis Cakes. Y si usted está buscando un postre de calidad, un postre bueno, bonito y barato, como decimos acá, pues usted tiene que contactarlos a ellos a través de Instagram, @habibis_cakes. Allí los consiguen, están listos para tomar sus órdenes y además tienen una gran variedad de postres, no solo postres, digamos, para eventos especiales, para fiestas, para sus cumpleaños, sino también para una merienda e incluso ahora en estas fechas decembrinas también tienen plato navideño, así que no duden en contactarlos, están listos para tomar sus pedidos, siempre están allí, e incluso si usted tiene una idea de postre, usted tiene una idea de algo que quiere hacer, también ellos están súper dispuestos a escucharlos y tomar sus pedidos. Lo mejor, tienen servicio a domicilio, se lo llevan hasta la puerta de su casa, así que no duden en contactarlos. @Habibis_cakes en Instagram, síganlos y verán todo lo que hacen de dulces y postres para ustedes. Y bien, hoy tenemos un programa especial, estamos acá para reflexionar hoy sobre varios temas y sobre varias dinámicas y qué mejor que hacerlo, además con dos personas que considero no solo compañeros de lucha, sino amigos personales y también unos grandes comprometidos con las ideas de la libertad, que yo creo que es el primer paso siempre, el compromiso con la libertad y a partir de allí todo lo que ello supone. Y me complace muchísimo poder conversar hoy con ellos dos y tener una amena conversación entre los tres sobre diversos temas y diversas cosas que están pasando en el mundo en general, y para nosotros que estamos tan metidos en este tema de la libertad, pues creo que vale la pena reflexionar. Estamos en un cierre de año importante. Creo que el 2022 pinta particularmente complicado, no solo para América Latina, sino para el mundo. La pandemia ha dejado en evidencia a muchísima gente, a muchísimos gobiernos y sus verdaderas intenciones, pero también los populismos, por supuesto, se han exacerbado y hay muchas cosas ocurriendo. Así que por eso le doy la bienvenida a mis dos queridos amigos, José Alberto León, desde Chile. Yo siempre digo que él es venezolano, él es chileno, chileno, pero es venezolano. Además, gran compañero de lucha. Él es director de desarrollo de proyectos de Ciudadano Austral, ya vamos a hablar también un poquito de qué hacen en Ciudadano Austral, y también es investigador de Ideas Republicanas, que es un tanque de pensamiento chileno, y Anderson Riverol, también investigador de Ciudadano Austral y además miembro del equipo nacional de formación de cuadros de 20 de Venezuela, y bueno, también con quien hemos compartido muchísimas cosas en Venezuela, y además en nuestra tarea formativa en 20 también hicimos grandes cosas, así que me contenta de estar aquí con ambos. Bienvenidos a Aquí se habla libertad, su espacio siempre, y gracias por acompañarnos este día. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. En principio, bueno, a pesar de la distancia, se dice que la distancia puede separarlo a los amigos, pero finalmente la distancia no separa la amistad. Y eso es algo que afortunadamente ha podido prevalecer también en virtud de las ideas, por supuesto, que compartimos y que hacemos o intentamos constantemente difundir, divulgar, diseminar para que claramente estas ideas puedan promocionarse de manera mucho más amplia alrededor de toda la región y, como es ahora tú también, Pedro, de una manera mucho más amplia a nivel mundial, ya que claramente estás en esa labor, lo cual por supuesto también vale la pena congratular aprovechando la oportunidad. Gracias, José. Hola, Anderson.
Bueno, muchas gracias Pedro por tus palabras. Yo estoy doblemente contento. En principio, porque la primera vez que se hizo este programa estaba yo presente junto a los politólogos Edmalí Maucó y Leonardo Herrera. Entonces yo siempre me he sentido un invitado especial por ese gran evento. Muchos años de trabajo allí. Y la segunda ocasión que estoy alegre, bueno, estoy compartiendo también con José Alberto León, quien yo considero mi mejor amigo, y hemos hecho muchos trabajos también por la libertad. Entonces, aquí están personas que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado por la libertad, por el liberalismo, por las ideas que funcionan desde hace mucho tiempo y ha habido un gran crecimiento y eso me tiene a mí muy contento. Yo quiero comenzar por allí. Anderson tocaba un punto interesante. Quiero comenzar por allí, ¿no? Desde una reflexión muy personal de ustedes, que además yo también los considero, por supuesto, amigos, pero entre ustedes que además son mejores amigos, como decía Anderson, ¿no? Suele decirse que la política no deja amigos, ¿no? Que la política a veces es tan compleja, además tan coyuntural, tan de fotos del momento, que es difícil fomentar amistades dentro de la política. Por supuesto, hay relaciones de todo tipo, personales, profesionales, etcétera, pero la amistad algunos dicen que es difícil. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que además yo tengo obviamente mi propia reflexión sobre eso, pero quiero escucharlos a ustedes comenzando por allí desde una visión un poquito más humana, porque no solo es digamos, no es solo la reflexión a partir de las ideas en las que nosotros creemos que son las correctas, las de la libertad, sino también es esa reflexión a partir de la amistad, ¿no? ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que si la política sí deja amigos duraderos en el tiempo? Bueno, voy a comenzar yo. Bueno, claramente existe una convención social y quizás hasta cultural en la cual, por supuesto, la política se ve como un ámbito de depredación, donde el pequeño se come, perdón, el grande se come al pequeño y si no lo haces de esta manera, claramente no estás entrando dentro de la dinámica propia, idiosincrásica, como quien diría, de la política, lo cual, por supuesto, es una grandísima falacia porque claramente esto se compone en virtud de objetivos comunes y esos objetivos comunes no solamente se representan en función de las ideas que uno tiene, sino por supuesto los objetivos que uno quiere alcanzar a nivel de vida, a nivel pues de realización personal, lo cual claramente cuando se compagina con los proyectos vitales de personas que claramente comparten visión de vida y otras cosas, es algo por supuesto que se puede atesorar a través del tiempo y que incluso, y como lo he dicho de forma anterior, bueno, incluso la distancia no puede acabar con ese tipo de vínculos, como es el caso, por supuesto, que nosotros hemos podido viajar en el pasado hace 4 o 5 años y, por supuesto, seguimos manteniendo el contacto, seguimos ayudándonos, por supuesto, en la medida en que es posible, a pesar, por supuesto, de la adversidad, de las circunstancias, una tesitura que, por supuesto, es bastante complicada, en la cual hemos atravesado dictaduras, pandemias, por supuesto, nadie podía prever eso y, por supuesto, la amistad es algo que prevalece y se puede establecer en esos parámetros. Como yo digo, la distancia separa a los amigos, pero no separa la amistad. Importante esa última reflexión, una frase muy poderosa, creo yo. Anderson. Sí, mire, yo creo efectivamente que la política es un espacio por excelencia, donde hay muchos intereses personales, hay muchas ambiciones. Sin embargo, y para hacer como reflexión de eventos que han estado sucediendo hace poco, me voy a Argentina, un senador que tuvo que retirarse por la enfermedad de ELA, me parece de apellido Bullich. Esteban Bullrich, bueno, el senador de la causa de la libertad. El senador Esteban en su discurso dice, no hay personas imprescindibles, pero sí actitudes imprescindibles. Y yo creo que esas actitudes imprescindibles se pueden detectar fácilmente en las personas, en la política. Y es las actitudes que yo he detectado en el trabajo constante que he tenido con José Alberto, que he tenido con Pedro Uchurtu, con Edmalí Maucó, que además también guardo una poderosa amistad con Leonardo Herrera del equipo de formación. Y entonces, ellos sí creo que porque además somos humanos, ¿sí? No somos autómatas lo que hacemos política. Y si bien saca muchas veces lo peor de lo humano,
la política también creo que puede sacar lo mejor. Y además las circunstancias que nos han envuelto o que nos han digamos que llevado a ciertos estadios muy, muy lamentables, es decir, crisis económica, traición política, pues eso hace que se pueda ver esas actitudes imprescindibles, esos grandes valores entre personas, y por eso yo sí creo que se puede mantener y crear una amistad. Yo puedo decir aquí fácilmente que entre estas cuatro personas, perdón, que he mencionado, pues en los momentos más, donde más hacían falta, pues ha estado Uruchurtu, ha estado José Alberto León, ha estado Ismael Maucó y ha estado Leonardo Herrera, personas que hemos compartido equipo, nos gusta la formación, defendemos la libertad y el liberalismo. Entonces, efectivamente, yo creo que estas actitudes hacen que se lleve a grandes amistades. Interesante, interesante. No, y quise comenzar por allí porque a veces uno tiene la fama de que uno es demasiado insensible, entre comillas, ¿no? Que uno arranca de uno hablando bueno, las ideas y de los valores y tal, ¿no? Y bueno, la amistad es un valor en sí mismo, probablemente de los más importantes, porque además se construye con algo que es fundamental, que es la confianza, ¿no? E incluso Thatcher lo decía muy bien, que la confianza es el activo más importante en la política. Es decir, un político que no goza de la confianza de los ciudadanos no va a llegar a ningún lado, bueno, salvo que no le importe, pero es decir, lo que pasa en Venezuela, porque tenemos unos políticos que además lo que quieren es vivir del sistema, pero el político que realmente quiere transformar, que quiere hacer, que lo quiere hacer a través de las ideas correctas, que lo quiere hacer bien, sabe que tiene que ganarse la confianza de la gente, y la confianza no es algo que es automático. Es decir, los cheques en blanco, hemos aprendido muchísimo de lo que significa cheques en blanco, o sea, es un grave error. Y por eso es que la amistad, como en general cualquier relación de peso en la vida, se basa fundamentalmente en la confianza. Y en la política es mucho más importante. Por eso les decía, porque yo sí creo que hay una relación fundamental entre amistad, confianza y obviamente la política, ¿no? Y creo que la diferencia fundamental proviene seguramente, al menos nosotros que tenemos quizás una formación mucho más enfocada en los valores, en lo ético, y que creemos mucho en eso, en fundamentalmente eso, que lo que nos une es una serie de principios que no solo son doctrinarios, si los quisiéramos ver así, sino que además son fundamentalmente digamos, de confianza, de esos lazos de confianza. Yo quisiera que, además, para quienes nos escuchan, le da para luego entrar en los análisis a los que quisiera que hablemos. Hay varios temas. Yo quisiera que habláramos, por ejemplo, de Chile, a pesar de que este programa va a salir seguramente ya después del resultado electoral del 19 de diciembre, pero al margen del resultado, yo creo que Chile como modelo está en una encrucijada, gane quien gane. Por supuesto, suponiendo y esperando que gane Kast la elección, el rumbo sería mejor, eso está claro, pero lo cierto es que en cualquiera de los dos casos, uno para peor y uno para mejor, Chile está en una encrucijada y en un desafío enorme para quien le toque gobernarla. Pero también tenemos el año que viene Brasil-Colombia, que van a ser dos procesos importantes. Creo que el tema Bolsonaro vuelve a estar en la palestra. Obviamente todo lo que es Estados Unidos y todo lo que estamos viendo con el Partido Demócrata, el Partido Republicano, toda esta, digamos, este tema de lo identitario, este tema de la fragmentación y de la colectivización, pero de una manera ya sin pudor alguno por parte de actores de todo tipo, ya no son solo los medios, son la sociedad civil, son los políticos. Es decir, estamos viendo muchísimas amenazas a la libertad, de las cuales quiero que hablemos ya luego cuando entremos en materia, pero no quisiera hacerlo sin antes conversar tanto de Ciudadano Austral como de ideas republicanas. Entonces, no sé si te parece, Anderson, cuéntanos un poco, tú que estás de investigador en Ciudadano Austral, igual que José Alberto, pero que José Alberto nos hable un poquito más luego de ideas republicanas. Pero tú que estás en Ciudadano Austral, cuéntanos un poco qué están haciendo allí. ¿Están en Chile o tú estás en Venezuela, pero eres investigador allí, estás haciendo algunos temas, has tenido algunos encuentros interesantes en algunos temas y algunas iniciativas? Cuéntanos un poco de qué va Ciudadano Austral, cuál es su agenda, qué están haciendo y cuál es tu área de investigación allí, ¿no? En estos momentos tan importantes para la libertad. Sí, bueno, en principio Ciudadano Austral me acogió, por así decirlo, este año, aproximadamente en marzo, gracias a la iniciativa de José Alberto León, también
a quien tengo mucho que agradecer, que es a su cofundador Andrés Barrientos, que además, antes de eso, me invitó junto a José Alberto a ser autor de este libro que tengo aquí, que se llama Nueva Derecha. Y es interesante el tema que estás conversando, que vamos a tratar más adelante porque tocaré algún punto sobre ello. Libro además que me ha costado bastante, incluso víctima de esa intolerancia de ciertos sectores, pero al final las ideas son así, vienen y van y las que funcionan son las que predominan. La Fundación Ciudadano Austral está a nivel mundial en el puesto, me parece que número 70 de los centros de los tanques de pensamiento más importantes del mundo, y el número 14, si mal no recuerdo, en Latinoamérica. Eso hace que tenga que se desarrolle una gran responsabilidad y un gran sentido de pertenencia con la organización, que defiende además los cimientos de la sociedad libre. Específicamente, yo soy investigador de la Fundación y me enfoco directamente en el proyecto que es Somos Innovación, que se hace con la alianza Somos Innovación. Y es el estudio de cómo la innovación, la tecnología, todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial va avanzando específicamente en Chile, pero también tomando ciertos ejemplos. Hasta ahora he hecho un trabajo de investigación que fue con la Embajada de Arabia Saudita. Un gran saludo a personas muy atentas de cómo están construyendo sus ciudades inteligentes. Y además de esto, recientemente estoy enfocado estudiando en la experiencia de Japón y qué es lo que están haciendo, cómo luego de ser devastada por la Segunda Guerra Mundial, pues ahora son un ejemplo. Entonces la innovación va muy de la mano con la libertad, porque sin libertad, sin esa capacidad creadora del ser humano, no puede haber nuevas tecnologías que realmente funcionen y no puede haber, por supuesto, innovación, y sobre todo hacia dónde va esa innovación, porque puede ser que el totalitarismo tenga innovación, pero la mayoría de esta innovación va hacia la represión y la guerra. En cambio, la innovación que se da por la libertad, pues se usa para nuevas tecnologías. De hecho, hay un ejemplo en Chile como lo es la implementación del hidrógeno verde como combustible. Está en marcha un gran proceso de revolución, digamos que industrial. En ese sentido, la adaptación de esa energía no solamente a carros particulares, sino a los carros industriales, que son los que más dejan huella de carbono, entre otras cosas, los neuroderechos, que es algo nuevo para nuestro continente, y la protección de datos. En Venezuela, por ejemplo, no hay ningún tipo de legislación que realmente garantice la protección de datos. De hecho, a veces el Estado son los primeros que vulneran esa protección de datos, y ya es un tema que se está trabajando, aunque tiene que mejorar muchísimo porque parte de una ley que tiene aproximadamente más de 15 años, 20 años, sobre la propiedad intelectual. Pero ese es el trabajo que yo he estado desarrollando sobre las nuevas tecnologías y la innovación con la Fundación y con la Alianza Latinoamericana Somos Innovación. Si quieres, bueno, José Alberto también puede hablar de otros temas que nuestro director ejecutivo, Jonathan, está llevando adelante. Jonathan Fuentealba, que está dirigiendo actualmente la Fundación con mucha responsabilidad. Y bueno, me ha dado, yo soy creo que el único venezolano, 100% venezolano que está en la Fundación. He sido de verdad tratado muy bien, y tengo muchísimo que agradecerle, tanto a nivel intelectual como a nivel de confianza, a la Fundación, hablando de eso específicamente. Fíjate, tú tocas un tema muy interesante, del cual seguro vamos a poder llegar más adelante, que es el tema de la tecnología bien usada o mal usada. Porque claramente las tiranías, así como las cosas evolucionan, las tiranías también evolucionan, y evoluciona la manera como ejercen el poder y cómo reprimen y cómo vigilan. De hecho, ustedes acaban de ver todo este escándalo que hay con Huawei en Estados Unidos, porque se revela que, bueno, prestan servicios de espionaje
a cualquier gobierno del mundo que quiera saber sobre sus ciudadanos. Sin hablar, por supuesto, del escándalo de lo que está pasando en China, que desde hace rato, pues uno entiende cuál es esa manera de usar la tecnología en contra de la libertad. No es para favorecer el desarrollo ni la prosperidad, sino más bien para vigilarnos. Y creo que la pandemia ha dejado muy en evidencia esto, ¿no? La tiranía de lo que puede llegar a ser la tecnología utilizada con unos fines muy perversos. Y creo que ese es uno de los, para mí, es de los grandes temas a discutir en los próximos años, porque va a ser uno de los grandes dilemas a los que los gobiernos se van a enfrentar. Porque además para ellos será muy cómodo tener tan fácilmente, por eso es lo que tú mencionabas, la protección de datos, ¿no? Porque al final para los gobiernos va a ser muy fácil controlar a los ciudadanos, y ya lo hacen, de hecho, a través de los teléfonos y de todo lo que estamos viendo. Entonces creo que ese es uno de los grandes temas y de los grandes desafíos que tenemos los defensores de la libertad. Ideas republicanas, José Alberto, cuéntanos un poco también de lo que hacen, por qué nace, cuándo nace, un poco de la historia y lo que están haciendo, y tú como pues investigador allí también, ¿qué estás haciendo? Sí, buenísimo. Bueno, Ideas Republicanas se funda con un objetivo fundamental, que es el de poder establecer los parámetros, el cimiento más bien de un país que pueda, digamos, establecerse con cambios que permitan una apertura, si se puede decir de esta manera, hacia un nuevo ámbito de desarrollo que poco a poco y a través del tiempo se ha ido menguando. Y algo, por supuesto, lo que has conversado de manera anterior, ¿no? Claramente, de hecho, Anderson y yo, cuando escribimos en Nueva Derecha, titulamos este capítulo como Los que amenazan con el estoque, porque claramente están constantemente muchas amenazas latentes y, por supuesto, dentro de ese propio contexto que es el chileno, han logrado ganar muchos espacios, los cuales además se han reivindicado en función de aumentos de impuestos, controles excesivos, entre otras cosas. Por lo tanto, Ideas Republicanas como centro de estudios, tanque de pensamiento, se establece en función de poder crear alternativas, definido en políticas públicas, definido en cada uno de esos ámbitos en los cuales el chileno promedio cree que efectivamente la libertad no ha sido suficiente, o digamos que aplicar métodos correctivos a cada uno de esos lineamientos originales, primigenios, en los cuales se definió uno de los éxitos más grandes que se ha podido tener en el continente, que es el caso del milagro chileno, como muchos lo dicen. Entonces, se reúne una cantidad de aproximadamente 250 voluntarios para la redacción de estas políticas públicas que puedan ser un aporte para, por supuesto, el país y para quien las pudiera o quisiera tomar en este caso. En este caso, bueno, José Antonio Kast las ha tomado como parte de su programa de gobierno, en caso que pueda salir electo como presidente de la República. Y bueno, por supuesto, eso es un grandísimo honor y, digamos, la mayor representación, sí, de cada uno de estos sectores, donde desde la cultura, desde la parte de medio ambiente, desde la parte económica, desde la parte energética, van dando cada uno su visión y aporte de cuál podría ser el horizonte, el septentrión para un nuevo Chile, que por supuesto, bueno, se avista con grandes diferencias respecto a lo que ha sido anteriormente la dinámica política, dado los nuevos acontecimientos, ¿no? Hoy en día tenemos los parámetros de una constituyente que se está gestando y que, por supuesto, aunque desde un principio contó con un respaldo, un soporte sumamente grande respecto de la propia población, hoy en día se encuentra en entredicho por muchos casos de corrupción, por muchos casos en los cuales, por supuesto, van degenerándose en virtud de lo que se tenía en la expectativa originalmente. Como es el caso de el constituyente Rojas Vade. Te voy a decir este caso de manera bastante breve. Rojas Vade es una persona que se lanzó como candidato a constituyente, fue electo además, teniendo una premisa fundamental, que era la demanda del derecho a la salud. Y cuando hace la demanda del derecho a la salud, él decía que tenía cáncer. Por lo tanto, bueno, no tenía cabello, por lo tanto, y se le decía el pelado Vade, Rojas Vade. Bueno, resulta ser que al caballero lo agarraron con la mano en la masa, como quien dice, de forma en Venezuela, y de forma coloquial,
y un periodista de La Tercera, un diario, un periódico de acá chileno, termina llenándolo, digamos, de este método socrático de pregunta tras pregunta, de una respuesta que lleva otra pregunta, hasta que, bueno, claramente entre cielo y tierra no hay nada oculto, y se descubre que este constituyente, ya electo, por supuesto, no tiene cáncer, sino que tiene una enfermedad venérea, la cual en su rol de víctima, como él quiere establecerse, él dice que no dice el nombre de la enfermedad porque es una enfermedad que ha sido demasiado mal vista socialmente, y el hecho de él decirlo, por supuesto, va contra de su propia, lo revictimiza. Entonces, cuando tú ves este tipo de procesos, cuando los constituyentes, en vez de respetar los primeros 5 artículos de la Constitución, lo que te están pidiendo es el aumento de las asignaciones, el aumento de los salarios, que no es suficiente, que algunos necesitan incluso niñeras para poder dejar a los niños. Bueno, claramente la gente se va dando cuenta, se percata que las pretensiones de estas personas no son claramente definir un nuevo concepto de dignidad para el pueblo chileno, sino todo lo contrario, sino ser parte de una nueva élite que lo que genera es pura vergüenza, burla y desgracia. Yo creo que es el primer país en el que alguien ve un muñeco inflable de Pikachu en un hemiciclo para poder definir lo que va a ser las bases constitucionales de un país. Entonces, claramente eso tiene en vilo muchas cosas. Entonces, yo no sé, probablemente sí, claramente haya un desafío para quien gobierna, pero también es un desafío claramente para todos aquellos que defendemos la idea de la libertad, porque independientemente de los sectores, claramente siempre hay contrastes. Y bueno, por eso es que se establece esta nueva alternativa, que es la republicana, para claramente colocar un dique, un obstáculo para todos aquellos que claramente quieren contrarrestar parte de esos beneficios que otorga la dignidad en libertad. Muy interesante eso que planteas. Yo creo que además, ya para ir a la pausa y entrar ya luego en el segundo bloque en los temas que nos ocupan, yo creo que, como dices tú, la gente se dio cuenta, porque bastaron unos meses para que se dieran cuenta de lo que la izquierda iba a hacer en la constituyente, y ahí hay una oportunidad de viraje, ¿no? Los mismos chilenos tendrán la oportunidad de rechazar algo que no les convenga, o de aprobarlo si se logra, digamos, modificar en términos que sean aceptables por la sociedad chilena. Pero eso que tú dices, ¿no? La falta de escrúpulos y de esta gente para mentir descaradamente y para siempre ir contra la verdad es evidente, y eso es lo que los diferencia a ellos de nosotros, pero también lo que al final termina por reafirmar nuestro desafío de enfrentarlos y sobre todo derrotarlos, ¿no? Así que creo que eso es muy importante. Tenemos que ir a una pausa y al regreso seguimos conversando con Anderson Riverol y José Alberto León sobre diversos temas asociados a la lucha por la libertad. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Uruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.